Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la sesión 3 del bloque 3. En esta sesión veremos perspectivas teórico-metodológicas en el estudio del género. El objetivo de esta unidad o de este subtema es que ustedes analicen las principales perspectivas teóricas y metodológicas que sustentan el estudio del género dentro de las ciencias sociales, especialmente en su vinculación en la sociología jurídica para comprender cómo las construcciones sociales del género influyen en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El estudio de género jóvenes ha adquirido una gran relevancia en las últimas décadas, no solo como categorías analíticas de las ciencias sociales, sino como un eje fundamental para comprender las desigualdades estructurales en la sociedad y en el derecho. La sociología jurídica reconoce que las normas, instituciones y prácticas jurídicas no son neutrales al género, por el contrario, reflejan y reproducen relaciones históricas de poder entre hombres, mujeres y diversidad sexogenéricas. Desde esta perspectiva, el análisis teórico-metodológico del género permite desconstruir los mecanismos mediante los cuales el derecho ha contribuido a perpetuar desigualdades y al mismo tiempo ofrece herramientas para promover la equidad y la justicia social. Desde esta óptica, el género no es una condición natural, sino una construcción social que se reproduce mediante prácticas, discursos e instituciones, incluido el derecho. Dentro de las diversas perspectivas teóricas de género vamos a encontrar el feminismo, y hay diferentes tipos de corrientes de feminismo. Incluso se identifican diferentes olas, así se les denomina, de feminismo, que surgen desde del siglo XIX hasta la última ola, que es la quinta ola, creo, que es en el pleno siglo XXI. Bueno, dentro de las perspectivas teóricas de género tenemos el feminismo liberal, propuesta por Betty Friedan, John Stuart Smith. Buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres mediante reformas legales y acceso equitativo a las instituciones. Luego tenemos el feminismo radical propuesta por Kate Millett y Shulamit Firestone, que sostienen que el patriarcado es una estructura de dominación que debe ser transformada profundamente. También vamos a encontrar un feminismo del tipo marxista y socialista, propuesta por Heidi Hartman y Silvia Federici, que vincula la opresión del género con las relaciones económicas y de clase, destacando el papel de trabajo doméstico y reproductivo. Luego tenemos el feminismo de la diferencia y posmoderno, propuesta por Judith Butler y Donna Haraway. Estas problematizan la noción de la identidad fija, argumentando que el género se construye performáticamente y varían según el contexto y la cultura. En el campo jurídico, estas perspectivas permiten utilizar como las leyes políticas públicas y prácticas judiciales que reproducen o cuestionan jerarquías de género, haciendo visible la necesidad de un enfoque transversal e inclusivo en la administración de justicia. Metodológicamente, el estudio de género implica adoptar un enfoque interdisciplinario y crítico que integre herramientas de la sociología, la antropología, la historia y el derecho. La investigación de género no se limita a describir diferencias entre hombres y mujeres, sino que busca revelar las estructuras sociales que producen esas diferencias. Dentro de las estrategias metodológicas que podemos encontrar, tenemos una investigación cualitativa mediante técnicas de entrevista, redacción de historias de vida o estudios de caso, que permiten comprender la experiencia subjetiva de las personas en relación con el género y el derecho. También existe el análisis del discurso o la narrativa, que examina cómo el lenguaje jurídico-social produce representantes del género y legitima jerarquías. Por ejemplo, en nuestro país tenemos, por decir un ejemplo, por el lado feminista tenemos la Marea Verde, es un grupo social integrado mayoritariamente o tal vez unánimemente por mujeres,
que están en pro de los conceptos del feminismo. Y en contraposición, se me ocurre un influencer, el famoso Temach, o algo así, creo que se llama, que está en la parte opuesta. O sea, el Temach tiene una narrativa de crítica hacia lo que se entiende por feminismo y dice que, entre otras cosas, que las mujeres con todos los derechos, espacios y escenarios que están ganando hoy día, están abusando de esa posición privilegiada que tienen en contraposición o en detrimento de la población masculina, ¿no? Entonces son dos discursos que la sociología a través del método podrá analizar y no decidir quién tiene la razón, sino simplemente analizar cómo esas narrativas, esos discursos de esas, por ejemplo, del grupo de la Marea Verde, con el grupo de, perdón, con el influencer del Temach, pues cómo influyen, cómo impactan en las personas que consumen su producción, sus ideas, sus ideologías, y cómo esto influye en la realidad social que vivimos actualmente. Luego tenemos una perspectiva interseccional propuesta por Kimberly Crenshaw en 1989 que analiza cómo las categorías de género, raza, clase, orientación sexual o etnicidad interactúan en la producción de desigualdades múltiples. Tenemos los estudios comparados y normativos que permiten evaluar cómo distintos sistemas jurídicos incorporan el principio de igualdad de género en sus marcos legales y prácticas institucionales. Estos métodos jóvenes no solo enriquecen la investigación académica, sino que contribuyen a generar políticas jurídicas más justas y sensibles a la diversidad humana. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el libre desarrollo de la personalidad. Y con este derecho que tenemos los seres humanos, en nuestro país al menos, las personas podrán identificarse con el género de su elección, así biológicamente sean del sexo opuesto. ¿Pero qué son los estudios de género? Bueno, los estudios de género son un conjunto interdisciplinario que analiza las desigualdades sociales, culturales y de poder entre hombres, mujeres e entidades de género. Se centra en comprender cómo se construye socialmente el género y los roles de género y cómo estos impactan a todas las personas buscando la igualdad y la justicia social. ¿Qué estudian esto del género? La construcción social del género. Analiza ideas de lo masculino y lo femenino, cómo estos conceptos, estas figuras, categorías son construidas por la sociedad, la cultura, la historia, no como hechos biológicos inherentes. Por ejemplo, dentro de la construcción social del género, un ejemplo clarísimo, los niños decimos que se identifican con el color azul y las niñas con el color rosado. Hasta hace apenas 5 o 10 años, una persona adulta mayor veía a un niño jugando con una muñeca o jugando con un carrito de color rosado, pues pegaba el grito al cielo porque decía que esos juguetes eran para las niñas. Viceversa, una niña que decide usar únicamente pantalón, zapatos masculinizados, tenis, por ejemplo, cabello corto, treparse al árbol, pues también cierto sector de la población pues se escandaliza, ¿no? Y dice, esos son actividades propias de los niños, de los hombres, ¿no? Pero en realidad es una construcción social, porque al final de cuentas, ¿quién determinó que el color azul era para los niños y quién determinó que el color rosado era para las niñas y quién determinó que únicamente los varones usan pantalones y se trepan a los árboles, ¿no? Pero aquí, además, déjeme decirle que en el siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX, el color azul no estaba asignado a los niños, ni el rosado a las mujeres, sino que se creó a raíz de la revolución industrial por ciertos factores de tipo comercial que se identificó estos géneros con estos colores. Bien, luego tenemos desigualdades y subordinación. Investiga el género, el estudio de género, los mecanismos que producen y perpetúan la discriminación y la desigualdad, como la injusta valoración del trabajo doméstico o la falta de participación equitativa en la toma de decisiones. Roles estereotipos.
Cuestiona los estereotipos con los que las personas son socializadas y buscan abrir la posibilidad de desarrollar nuevas formas de relación humana basadas en la igualdad. Fíjese que en los roles y los estereotipos le puedo poner un ejemplo muy paradigmático. A principios del siglo XX, pues las mujeres estaban muy relegadas socialmente hablando. No se les permitía cortarse el cabello muy cortito como los varones, no se les permitía que usaran pantalones y mucho menos se les permitía fumar. Entonces, a principios del siglo XX, hubo una empresa tabacalera que vendía cigarros, que se le ocurre, bueno, no a él, a la empresa que contrata para hacer publicidad, a los publicistas se les ocurre poner un cartel con una imagen de una mujer fumando. Y el hecho de que la mujer esté fumando, lo que te vende, la imagen que te vende el publicista es que fumar se equiparaba a la liberación femenina. Y entonces fue un boom, porque entonces se disparó el consumo de tabaco en las mujeres, porque ellas querían sentirse liberadas, querían tener una posición y un estatus dentro de la sociedad. Bien. ¿Qué estudian los estudios de género? Las masculinidades, la interseccionalidad. ¿Qué es masculinidad? Bueno, pues es la perspectiva que tienen los hombres respecto a las mujeres y a su entorno social. Y la interseccionalidad, pues considera como el género, perdón, se cruza en otras categorías como la raza, la clase, la sexualidad, entre otros, para entender las complejidades de las experiencias de las personas. Imagínense una mujer indígena, bueno, una mujer indígena que vive en una zona de marginación, de pobreza muy alta, que no habla el español, el castellano, que además padece una discapacidad motora y que además tiene un tema de género, porque no se identifica con el género, el rol de género que le corresponde, ¿no? Entonces, imagínense cuántos elementos. Ahí hay una interseccionalidad. Es indígena, de zona marginal pobre, con una discapacidad física y se identifica con otro rol de género. ¿Cuál es el objetivo del estudio de género? Promover la igualdad de género, transformar estructuras sociales, visibilizar desigualdades, generar conocimiento. Cuando promueve igualdad de género, el objetivo principal es contribuir a una sociedad más equitativa y justa, donde no existan discriminaciones por motivos de género. Cuando hablamos de transformar estructuras sociales, buscan modificar estructuras, reglas y valores que reproducen la desigualdad. Cuando hablamos de visibilizar desigualdades, es porque el estudio de género visibiliza esas desigualdades que a menudo son sutiles e institucionalizadas, dando voz a quienes han sido históricamente subordinadas. Y generar conocimiento. Producen investigación rigurosa para comprender mejor cómo operan las relaciones de género en la sociedad, lo cual es fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas. Les invito, jóvenes, a que chequen la carpeta que les compartimos de material de apoyo de este bloque. Van a encontrar archivos PDF de libros que hablan sobre el feminismo, la violencia de género, el estudio de género y artículos científicos también. En conclusión, la perspectiva teórico-metodológica en el estudio de género constituyen herramientas esenciales para comprender y transformar las relaciones de poder en la sociedad y el derecho. Al reconocer que el género es una construcción social y no una condición natural, se abre la posibilidad de repensar las normas jurídicas desde una óptica de equidad, diversidad y justicia. La sociología jurídica permiten no solo diagnosticar desigualdades, sino también proponer alternativas que promueven un derecho más inclusivo y coherente con los principios democráticos y de derechos humanos.